Literatura entre guerras, novecentismo y vanguardias. Los diferentes movimientos literarios vistos hasta ahora confirman la teoría de agotamiento estético, mediante la cual un movimiento literario nace como contraposición al anterior. El contexto histórico mundial, imperialismo y guerra. El siglo XIX acaba con el reparto de África entre las principales potencias europeas. El afán de conquista y dominio, sin embargo, hizo que estas mismas potencias coloniales se enfrentaran en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Europa queda dividida entre los países aliados: Francia, Rusia, Gran Bretaña, y la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, Otomano y Alemania. Revolución, recesión y auge del fascismo. A la guerra se unió la gran instabilidad política, social y económica. Los soviets se hacen con el poder en Rusia en 1917. El nacimiento de la URSS fue un gran estímulo para el movimiento obrero internacional de principios de siglo. Al acabar la guerra, el capitalismo vive su primera crisis económica, que se convierte en larga recesión. El paro, el hambre y la perdida credibilidad del sistema se prolonga durante casi una década. La crisis económica y las consecuencias que tuvo el conflicto armado en Italia y Alemania dan alas al fascismo y nazismo y al inicio posterior de la Segunda Guerra Mundial. Bonanza económica, monarquía y dictadura. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial abre un periodo de bonanza económica, la bella época española. Esta situación no se prolongará y el régimen político de la Restauración acabará decayendo. Alfonso XIII opta por apoyarse en los militares, con Miguel Primo de Rivera al frente, para mantener el trono, y las libertades públicas se ven cernadas y el movimiento obrero, especialmente el anarquista, es reprimido con dureza. Un mundo que cambia. Psicoanálisis. Inventos. Avances. Desarrollo del cine. Las mujeres alzan la voz. Y avances médicos. Novecentismo y vanguardismo. Similitudes que les unen. Una misma filosofía artística. Conscientes del desastre provocado por la Primera Guerra Mundial, defendieron un mundo nuevo que requería una expresión artística opuesta a la tradición. El arte como un reto intelectual y expresivo. Entienden la obra de arte como un acto lúdico y libre que pone a prueba la capacidad intelectual y expresiva del artista. Diferencias que los separan. Racionalidad versus irracionalidad. La precisión y la racionalidad de los novecentistas choca con el carácter irracional y la reivindicación del subconsciente de los vanguardistas. Y la plasticidad. Los vanguardistas llevaron hasta el extremo el lenguaje, rompiéndolo y transformándolo radicalmente. Los novecentistas no llegaron a este extremo. El novecentismo hace referencia a lo nuevo, una nueva concepción de la literatura y una nueva forma de ver el mundo. Buscan siempre la precisión intelectual, hacen de la rigurosidad y la perfección formal una obsesión. La obra tiene que estar bien hecha y alejada de cualquier improvisación. Uno de sus principales recursos fue la metáfora. Con los novecentistas el ensayo adquiere mayor prestigio intelectual. Su gran formación y su pretensión de rehacer la historia de España a partir del análisis sistemático hace que este género literario sea uno de los más cultivados por los autores. Dos escuelas se destacan. En Barcelona, de Eugeni d'Ors, y en Madrid, Ortega y Gasset. Novela deshumanizada, con Miró, Ayala y Flores. En ocasiones resulta difícil diferenciarla del ensayo. Deshumanizada. En ella no se reproduce la realidad, huye del realismo y el sentimentalismo. No tiene una estructura determinada. Busca crear un universo literario propio. Algunos prescinden de la historia,
Otros recurren al humor, pero en todos hay una obsesión por la prosa artística fuertemente metafórica. La poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Pese a sentir una gran fascinación por el modernismo, lo acabará dejando de lado para cultivar una poesía intelectual, sin adornos, más pura y sencilla. Las vanguardias. Las bases creativas de un arte nuevo, rupturista. Las vanguardias agrupan a un conjunto de movimientos artísticos caracterizados por la renovación radical de la forma y el contenido, reinventando el concepto de arte. La mayor parte de ellas tuvieron una incidencia interdisciplinar. No solo afectaron a la literatura, también al cine, la pintura, la escultura y el urbanismo. La característica principal del vanguardismo es la libertad de expresión. Juegan con la estructura, eliminan los tabúes y desordenan las bases de la creación artística. La poesía vanguardista rompe con la métrica y el lenguaje, y los aspectos más formales como la tipografía cobran relevancia. Se ven muy influenciadas por las transformaciones científicas y los avances tecnológicos, el cine, el automóvil, el avión y el submarino. Luchan contra el sentimentalismo y exaltan lo subconsciente, lo irracional y el individualismo. El mundo de los sueños, los avances del psicoanálisis, el humor negro, los caligramas y la escritura automática serán sus principales señas de identidad. El cubismo, la superposición de ideas y pensamientos. Su principal precursor fue Apollinaire. Con su caligrama lleva al extremo la experimentación formal, la ruptura de la estructura lógica y sintáctica del poema. Incorporan las nuevas realidades ciudadanas, tecnológicas e industriales con humor e ironía. Reestructuran lo real mediante la simultaneidad de la visión. Superponen sensaciones y pensamientos y combinan líneas, tipos y tamaños de letras, e introducen los caligramas. El futurismo, la oración de la máquina y la destrucción. Su objetivo era poner en relación el arte con la ciencia y la tecnología que les fascinaba. La escritura rompe con las oraciones, quita los adjetivos y destruye la sintaxis. Usa los verbos en infinitivo y sustituye los signos de puntuación por signos matemáticos. Pretenden representar la vida en movimiento y así representan también el poema. Rechaza el sentido común y ensalza la guerra, la velocidad, el colonialismo y la violencia. El expresionismo y el triunfo de la fealdad. El expresionismo fue la forma artística utilizada para expresar el inconformismo ante una sociedad post-industrial en decadencia. La devastación de la guerra causa un sentimiento de horror y sufrimiento. Realzan la fealdad, el dolor y lo demoníaco. El caos que sienten y perciben será el escenario que se desenvuelve su héroe literario. La obra El Grito representa la angustia del hombre ante un mundo complejo y confuso. El dadaísmo y la rebelión nihilista. Su intención artística se refleja en la elección de un vocablo al azar. Dada se puede definir como descripción de nada. Su característica fundamental es la destrucción, porque la construcción lleva a una perfección que les aburre, y la reducción de todo al absurdo. Su intención es empezar de cero, por lo que impulsan asociaciones idiomáticas, disparatadas, sirviéndose del collage lingüístico y perdiendo el discurso la coherencia. El surrealismo, la inspiración del subconsciente. Valoran la inspiración y el inconsciente. El creador es un mero transcriptor del subconsciente. De ahí la importancia de la escritura automática.
Incorporación a la literatura del mundo onírico, especialmente por influencia de Freud. Conciencia social para la resolución de los problemas individuales. Muchos surrealistas se incorporaron al periodo comunista. España fue el país europeo donde la repercusión del surrealismo fue mayor, aparte de Francia. Sin embargo, el surrealismo español nunca fue total, ya que no llegaron a la escritura automática. Los surrealistas se plantean hallar un punto en común entre el sueño y la vigilia, el inconsciente y lo consciente. Ven por importante liberar al inconsciente haciendo intervenir la voz del espíritu que los convencionalismos intentan esconder. El creacionismo, la creación de un mundo independiente del real. Defienden el irracionalismo y la subjetividad de la percepción que el poeta tiene de la realidad vivida. Obtendrá un mundo diferente e independiente del que vive, un mundo creado para la poesía. Mediante la metáfora, reorganizará la realidad a la que llegará por medio de la emoción y de la institución y nunca a través de la razón. Prescinde lo anecdótico de lo descriptivo. El ultraísmo. Desprecian lo sentimental y buscan emociones intelectuales o irracionales. Los ultraístas aman lo industrial y lo mecánico, eliminan lo anecdótico y lo narrativo, rechazan lo ornamental, quieren una renovación poética y lírica por medio de neologismos, realizan poemas caligramáticos, suprimen los signos de puntuación. El ultraísmo es una de las aportaciones españolas a las vanguardias europeas. Nace con la intención de enfrentarse al modernismo que había dominado la poesía española desde finales del siglo XIX. Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías. Su preferencia por lo instantáneo, intuitivo y breve llevó a Gómez de la Serna a crear la greguería, que él definió como metáfora humorística que surgía de la realidad imaginativa. A partir de una capacidad de observación extraordinaria, Ramón penetra en un detalle insignificante y lo revaloriza. Al cine hay que ir bien peinado, sobre todo por detrás. No importa que nuestro vaso sea pequeño, pues lo importante es que la botella esté llena. Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras. Respetamos ese insecto que se pasea por el frutero porque es el que ave cava el campo para que vea la ciudad. Fin.